Ante todo, muchas gracias por la invitación a la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales y gracias también por su presencia a efecto de llevarse este evento que, como ya lo ha referido la doctora Mónica, está referido al nuevo sistema acusatorio, el nuevo Código Procesal Penal y además de ello vinculado con la Ley 30.076 que hace poco se expidió. Entonces, lo que debemos de señalar en primer lugar es hacer referencia a este nuevo modelo que todavía en la ciudad de Lima no está vigente. Sí, en el caso del sistema anticorrupción, me estoy refiriendo pues a las fiscalías anticorrupción, a los juzgados anticorrupción, donde sí ha entrado en vigencia de lleno el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. Lo que debemos de tener presente, en primer lugar, y ello para que quede claro, es que en la actualidad existen 3 códigos adjetivos que se encuentran aplicándose. Tenemos el Código de Procedimientos Penales, tenemos el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 638, y tenemos el nuevo Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 957. Incluso el Decreto Legislativo 124 que regula el procedimiento penal sumario todavía sigue aplicándose. Acá en la ciudad de Lima aplicamos el Código de Procedimientos Penales, aplicamos el Decreto Legislativo 124, estamos aplicando también el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 638, para el tema, por ejemplo, de las libertades provisionales. Antes era con el 135 para el mandato de detención, para el tema de la comparecencia restringida todavía, antes era para el tema del artículo 2 que regula el principio de oportunidad, y sabemos que eso ya pues quedó sin efecto, ¿no? Y el nuevo Código Procesal Penal, que tiene una serie de dispositivos que también están vigentes a nivel nacional y que lo vamos a señalar posteriormente. Es importante hacer referencia a esos dispositivos que están vigentes también en la ciudad de Lima. Pero vamos a partir por hacer referencia a lo que es este sistema acusatorio y cómo es que está compuesto. Está compuesto de 3 partes. Una primera parte que es la investigación preparatoria y dentro de ella lo que es la investigación preliminar. Una segunda parte que está referida a la etapa intermedia y una tercera etapa que es pues la de juzgamiento o juicio oral. ¿Qué es lo que caracteriza a este nuevo proceso penal? Lo que va a caracterizar pues es la intervención, en este caso, del Ministerio Público. Intervención del Ministerio Público que se convierte con este nuevo sistema en director de la investigación preparatoria. Es el director de la investigación preparatoria, si se quiere, pues, un poco llevándolo a lo que es el actual modelo, la etapa de instrucción. En la actualidad, la etapa de instrucción, ¿quién es el director? Es el juez. Sin embargo, con el nuevo Código Procesal Penal, el director de la investigación preparatoria va a ser el Ministerio Público, y así lo señala el artículo 61 del nuevo Código Procesal Penal. Vamos a ver entonces que dentro de esta etapa de investigación preparatoria está, como habíamos señalado, la investigación preliminar. Esta investigación preliminar que se habla de 20 días, no es así en un inicio, ahora se está haciendo referencia a 60 días, lo cierto es que ya sea 20 días o 60 días, siempre va a quedar corto, y la propia norma establece que existe la posibilidad de ampliarse ese plazo. ¿No es así? Porque hay investigaciones que van pues a resultar complejas y que un plazo de 20 días o 60 días va a significar un tiempo pues demasiado escueto. Sin embargo, existe una espada de Damocles,
¿Por qué? Porque el nuevo Código Procesal Penal trae una figura, una institución que se conoce como el control de plazos, lo que no existe, por ejemplo, con el Código de Procedimientos Penales o con el Código Procesal Penal Decreto Legislativo 638. ¿Qué significa esto? Que si el Ministerio Público, en este caso, no cumple con los plazos, entonces lo que va a ocurrir es de que va a haber un requerimiento por parte, en este caso, de los intervinientes, y de no, digamos, actuar el Ministerio Público, ya sea formalizando investigación preparatoria o ya sea archivando la denuncia. Entonces, en este caso, el procesado, el encausado, o eventualmente también el agraviado, pueden acudir al juez de la investigación preparatoria planteando un control de plazos a efecto de que el Ministerio Público emita un pronunciamiento. Entonces, existe este tipo ya de control a efectos de que no haya pues una dilación, porque lo que se está señalando, y esto, digamos, se le ha querido dar un papel de tremenda importancia al nuevo Código Procesal Penal, es el tema de los plazos. Y vamos a ver de que en el tema de los plazos, si uno analiza el nuevo Código Procesal Penal, se habla de un plazo de 120 días prorrogables a 60 días. Y esos 120 días prorrogables a 60 días es el mismo plazo que el código que establece el Código de Procedimientos Penales para el procedimiento ordinario. 120 días a 60 días más. Incluso el nuevo Código Procesal Penal señala que, tratándose de procesos complejos, podría el plazo de investigación preparatoria extenderse hasta 8 meses. Y eso ya también lo establecía el Código de Procedimientos Penales en su artículo 202. Hubo una ley que modificó el artículo 202, la ley 27.553 del año 2001, que establece también, en tratándose de procesos complejos, que se caracteriza pues cuando hay diligencias que realizar en el extranjero por una pluralidad de procesados o de agraviados o abundancia de diligencias. Entonces, en ese caso se dice que podía extenderse el plazo de la instrucción hasta 8 meses. Entonces, lo que debemos de tener en cuenta es que en el tema de los plazos son similares al plazo, por ejemplo, del Código de Procedimientos Penales. Sin embargo, lo que existe en contra del, digamos, del Ministerio Público, si se quiere decir ello, es el tema del control de plazos. O sea, acá ya no podemos, digamos, emitir muchos dictámenes ampliatorios, como sucede, ¿no?, en la actualidad a nivel de los procesos, ¿no?, donde el Ministerio Público, a efectos de tener elementos de juicio y poder pronunciarse de mejor manera, solicitaba una serie de diligencias. Y entonces ahí pues el juzgado también tenía que cumplir con esas diligencias y a veces escapaba un poco del plazo y así se iba dilatando y se iba, digamos, sumando los meses, ¿no? Ahora existe el control de plazos y eso en todo caso es lo que ayuda a que en buena cuenta pueda cumplirse el tiempo establecido por el nuevo Código Procesal Penal. Hay que ver también de que el nuevo Código Procesal Penal establece en su artículo 122 una novedad, y es que ahora se habla de actos del Ministerio Público. Se precisa cuáles son estos actos del Ministerio Público y se habla de disposiciones fiscales, se habla de requerimientos fiscales, se habla de providencias fiscales. Esta es otra novedad que no lo teníamos con el actual modelo todavía acá en la ciudad de Lima, y tampoco estaba establecido en la ley orgánica del Ministerio Público. Acá con el nuevo Código Procesal Penal en su artículo 122 tenemos el tema de los actos del Ministerio Público: disposiciones, requerimientos, providencias. Ejemplo de disposiciones fiscales: el hecho de
iniciar una investigación, ya sea a cargo de la policía, ya sea a cargo del Ministerio Público, el hecho de archivar o de formalizar la investigación preparatoria, una disposición fiscal. También el hecho de disponer una medida de coerción. Esta es otra novedad que trae el nuevo Código Procesal Penal en su artículo 66, si no me equivoco. Ahí también se establece la posibilidad de que el Ministerio Público tenga este poder coercitivo, tanto para, digamos, traer al agraviado, para traer al testigo, para traer al imputado, ¿no? Este poder coercitivo es otra novedad que no estaba contemplado en el actual modelo acá en la ciudad de Lima. Entonces, ese es un punto que debemos de merituar. Otro ejemplo de disposición fiscal, por ejemplo, para los efectos de el principio de oportunidad, convocar un principio de oportunidad también mediante una disposición fiscal, o, por ejemplo, para el hecho de establecer la reserva de la investigación, también ahí hay una disposición fiscal, o para dictar una medida de protección, también ello se hace a través de una disposición fiscal. Entonces vemos que hay varios ejemplos de disposiciones fiscales. Y de requerimientos fiscales tenemos, por ejemplo, un requerimiento de medida limitativa de derechos, que está previsto en el nuevo Código Procesal Penal a través del artículo 202 hacia adelante, bajo el título rótulo de búsqueda de la prueba y otras medidas limitativas de derechos. Sabemos que en la ciudad de Lima lo que rige para este aspecto de las medidas limitativas de derechos es la ley 27.379. Es una norma que se dio en el año 2000 y que regula lo referente a las medidas limitativas de derechos. En el nuevo Código Procesal Penal también se contempla, con algunas variantes, pero también se contempla. ¿Qué otro requerimiento puede hacer el Ministerio Público? Las medidas de coerción procesal, ya sea personales o ya sea reales. Las personales porque tienen que ver con el tema de la detención preliminar, que tiene que ver con el tema de la prisión preventiva, entonces, y las medidas de coerción real, pues el desalojo preventivo, que también eso lo vamos a analizar con la ley 30.076, y también entró en vigencia el artículo 311 a nivel nacional referido a la prisión, a la desalojo preventivo, o como se conoce también, administración provisional de posesión, fundamentalmente para los delitos de usurpación, ¿no es así? Entonces, ¿qué otro tipo de requerimiento podemos encontrar? Hablamos de un requerimiento para una prueba anticipada, hablamos también de un requerimiento, por ejemplo, del Ministerio Público para una prórroga de la reserva de las investigaciones por 20 días más, hablamos de un requerimiento del Ministerio Público cuando quiere prorrogar ese plazo de 8 meses, cuando estamos ante un proceso complejo que les estaba indicando que también lo contempla el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, hay varias formas, varios tipos, varias clases de requerimiento. Y las providencias, que son, pues, en este caso, resoluciones de mero trámite, ¿no? Estas no tienen ni siquiera que estar fundamentadas. Entonces, fundamentalmente, el Ministerio Público, con el nuevo modelo, se va a manejar a través de disposiciones fiscales y a través de requerimientos. Eso es lo que tenemos que tener presente. A su vez tenemos que ver, ya que estábamos haciendo referencia, por ejemplo, como una medida coercitiva personal a la detención preliminar, esta figura, por ejemplo, no ha entrado en vigencia todavía en la ciudad de Lima. Sin embargo, tenemos una ley que regula la detención preliminar. Para nosotros, inicialmente con la ley 27.934, modificada por el decreto legislativo 989, habla de la detención preliminar hasta por 24 horas en los casos en que no haya flagrancia y existe la posibilidad incluso de una convalidación hasta por 7 días, tratándose de determinados delitos. La detención preliminar, por cierto, no está en una ley especial como sucede en la actualidad, sino que el nuevo Código Procesal Penal sí la ha recogido esta figura, y también la convalidación. Ahora, debemos también hacer referencia al tema de la
prueba en el nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal trae novedades en lo que respecta a la prueba. Sabemos muy bien que los actos de prueba son los que se van a llevar a cabo en la etapa de juzgamiento. Antes de ello, lo que se realizan son actos de investigación de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal. No son actos de prueba, sino actos de investigación. Entonces, el nuevo Código Procesal Penal, en el libro segundo, en su libro segundo, hace referencia a la prueba. Y en la prueba aborda pues el tema de los medios de prueba, hace referencia también a la prueba ilícita de manera expresa. En su artículo 159 aborda este tema de la prueba ilícita y es muy mencionada por el nuevo Código Procesal Penal, incluso en el artículo 8 del título preliminar. También se hace referencia a la prueba ilícita. Y lo vemos también ya más adelante en la etapa de juzgamiento. También hay dispositivos donde se establece que para valorar la prueba también tiene que tenerse en consideración la calidad de prueba lícita, o sea, no a la prueba ilícita. Ese es un tema muy amplio que puede incluso dar lugar a un seminario en particular, donde hay que hablar pues de las excepciones a la prueba ilícita, ¿no? Que también es un tema muy, muy interesante, ¿no? El descubrimiento inevitable, el que esta prueba ilícita al final perjudica al propio imputado o beneficia al propio imputado, al propio procesado, ¿no? Es así. Entonces hay una serie de excepciones que sería materia ya de otro seminario, pero lo importante que tengan ustedes en cuenta es que el nuevo Código Procesal Penal desarrolla este tema de la prueba ilícita y desarrolla los diversos medios de prueba, entre ellos la confesión, que como lo vamos a ver, la ley 30.076 también ha hecho que entre en vigencia el artículo 160 y 161 del nuevo Código Procesal Penal referente a la confesión, que ya tiene pues digamos otras características distintas a la confesión establecida en el artículo 136 del Código de Procedimientos Penales. ¿No es así? Entonces ya no podemos hablar ahora ya del 136 del Código de Procedimientos Penales, hay que hablar ya del 160 y del 161 del nuevo Código Procesal Penal, que lo vamos a ver más adelante. Igualmente hay que ver que el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 638, contiene las llamadas diligencias especiales, levantamiento de cadáver, el tema de los delitos contra el patrimonio, para el tema de los delitos de aborto, ¿no? Que hay que evitar la persistencia del embarazo, los actos de interrupción, en el caso de delitos contra el patrimonio hay que evitar la persistencia de lo sustraído, el levantamiento del cadáver, etcétera, ¿no? Entonces, en el nuevo código ya no se llaman diligencias especiales como en el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 638, que hablaba pues en su artículo 239 al 245 de diligencias especiales. Ahora se habla de pruebas especiales, artículo 195 al 201 del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Ahí vemos lo referente a las llamadas pruebas especiales, que básicamente lo mismo que lo que establecía el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 638. Luego debemos de mencionar con respecto también al tema de lo que vendría a ser ya el proceso común, ¿no? El proceso común que está en el libro tercero del nuevo Código Procesal Penal. Y el proceso común pues ya trae lo referente a lo que es pues la formalización de investigación preparatoria, trae figuras como la acusación directa. La acusación directa es una figura novedosa en el nuevo Código Procesal Penal, que no estaba contemplada anteriormente. Entonces, ¿a qué se refiere el tema de la acusación directa? Que si luego de realizar la investigación preliminar existen suficientes elementos que vinculan al imputado con el delito, hay suficientes elementos de convicción, entonces el Ministerio Público lo que puede hacer es emitir una acusación directa, con lo cual se va a evitar llevar a cabo esta primera etapa, que es la investigación preparatoria, y de frente pasaremos a la etapa intermedia.
a la etapa intermedia. También hay una relación de esta acusación directa con un proceso especial que ahora trae también el nuevo código. En el libro quinto hace referencia a los procesos especiales. Y dentro de estos procesos especiales tenemos el proceso inmediato. Y el proceso inmediato también tiene estas características, que si hay un caso de flagrancia, si hay suficientes elementos de prueba, o si hay un tema de confesión, entonces, si ya se tiene todos esos elementos, de frente se procede a hacer en este caso un requerimiento de proceso inmediato, con lo cual omitimos el tema de la investigación preparatoria e incluso de la etapa intermedia, porque ahí ya tendrá que emitirse un auto de citación a juicio oral, un auto de enjuiciamiento previamente. O sea, este proceso inmediato guarda relación con la acusación directa en el sentido de que son procesos que dan término rápidamente a un proceso. ¿No es así? Y esto, digamos, trae a colación otro tema que introduce también el nuevo Código Procesal Penal, que es la terminación anticipada del proceso. La terminación anticipada del proceso está en los artículos 468 y 471 del nuevo Código Procesal Penal. Está vigente, es uno de los dispositivos que están vigentes a nivel nacional. Pero hay que ver ahí que lo que se usa con la terminación es un acuerdo entre el fiscal con el procesado. Un acuerdo entre el fiscal con el procesado que, ¿en qué sentido? En el sentido de ponerse de acuerdo con respecto a la pena y la reparación civil. Si existe este acuerdo no habrá problema porque el juez finalmente fallará si es que considera que debe aprobarse este acuerdo. Ahora bien, la terminación anticipada del proceso lo que busca es eso, dar por terminado rápidamente el proceso. Y ahora incluso con la ley 30.076 también se modifica el 471 porque se dice que el 471 inicialmente señala que a la pena que arribe el Ministerio Público con el procesado, el juez tiene la obligación de reducir un sexto. No es algo potestativo, sino es algo imperativo, un sexto. Sin embargo, el 471 que es modificado, se dice que ya no se dará este sexto tratándose de reincidentes, tratándose de criminalidad organizada. Se están estableciendo entonces también restricciones, ya no debe considerarse este sexto para los efectos de reducir la pena. Para otros delitos, para otros casos, no habrá ningún inconveniente, el juez seguirá reduciendo adicionalmente un sexto. Ahora, si de acortar el plazo tenemos o queremos referirnos, ya hemos visto la acusación directa, que introduce el nuevo código, hemos visto el proceso inmediato como proceso especial, estamos viendo la terminación anticipada y también tenemos la conclusión anticipada del juicio oral o de los debates orales que lo trae el propio nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal introduce también esta figura de la conclusión anticipada del juicio oral. Pero ¿qué es lo que se requiere acá? Una aceptación de hechos. Al igual que en la terminación anticipada, acá se requiere una aceptación de hechos. Eso es lo fundamental. Es un requisito sine qua non, sin el cual no puede llevarse a cabo ello. Ahora, la terminación anticipada en la ciudad de Lima se está aplicando, pero ya se aplicaba desde hace tiempo. Se aplicaba para el tráfico ilícito de drogas con la ley 26.320, se aplicaba para los delitos aduaneros con la ley 28.008 y en la actualidad se está aplicando con el nuevo Código Procesal Penal que ha entrado en vigencia en este aspecto del artículo 468 al 471 del nuevo Código Procesal Penal. Ahora, la conclusión anticipada del juicio oral o de los debates orales, esto es una figura que, si bien es cierto, no está vigente el nuevo Código Procesal Penal en lo que respecta a este tema en Lima, sin embargo tenemos una ley al respecto, que es la que se está aplicando en la actualidad, que es la ley 28.122.
La ley 28.122 es la que regula la conclusión anticipada de la instrucción y de los debates orales. Y una cosa es concluir anticipadamente la instrucción, en cuyo caso no se va a dar para todos los delitos, sino para determinados delitos: lesiones leves, lesiones graves, hurto simple, hurto agravado, robo simple, robo agravado y microcomercialización. Y también se requiere acá determinados requisitos: suficiencia de elementos de prueba, flagrancia, confesión. Entonces, y además que no haya más de 4 procesados. En ese caso va recién a proceder la conclusión anticipada de la instrucción. Y luego también la propia ley 28.122 regula lo referente a la conclusión anticipada del juicio oral, de los debates orales. ¿Qué es lo que se requiere? Aceptación de hechos. ¿Qué es lo que va a pasar si existe una aceptación de hechos? Entonces la sala procederá dentro de las 48 horas en pedir sentencia. Una sentencia, por supuesto, con una pena rebajada, con una pena disminuida, ¿no? Entonces vemos cómo el nuevo Código Procesal Penal introduce estas figuras, al menos novedosas, al menos en lo que respecta a la acusación directa y en lo que respecta al proceso inmediato como proceso especial. No así la terminación anticipada, porque esa es una figura que ya estaba en el año 1994 con la ley 26.320 aplicable para el tráfico ilícito de drogas, y ya posteriormente en el año 2003 con la ley 28.008 aplicable para los delitos aduaneros. Pero al entrar en vigencia los artículos del nuevo Código Procesal Penal, quedaron derogadas parcialmente estos dispositivos legales. ¿No es así? Ahora pasa a desarrollarse el nuevo Código Procesal Penal en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Lo que debemos de tener en cuenta también es de que, visto estos avances en el nuevo Código Procesal Penal, tenemos que hacer referencia a la intervención de los magistrados en cada etapa del proceso penal, del nuevo proceso penal. Tenemos en la etapa de investigación preparatoria, el Ministerio Público es el director de la investigación preparatoria. En la etapa intermedia, el director de la etapa intermedia será el juez de la investigación preparatoria. Y en la etapa de juzgamiento, el director de la etapa de juzgamiento será ya no el juez de la investigación preparatoria, sino el juez penal unipersonal o colegiado. Este juez penal unipersonal o colegiado, la competencia se determina de acuerdo a la pena que merece el delito. Si merece una pena en su extremo mínimo superior a los 6 años, entonces tendrá que asumir el juicio oral los juzgados penales colegiados. Vemos entonces que en el nuevo modelo se distingue un juez de la investigación preparatoria y un juez de juzgamiento, que es el juez penal unipersonal o colegiado. Sin embargo, el Ministerio Público, desde la etapa de investigación preparatoria, continúa y pasa por la etapa intermedia y luego por la etapa de juzgamiento. Siempre será el mismo fiscal. Él es el que iniciará el proceso y lo debe de culminar. El juzgamiento ya no va a estar a cargo de las salas penales. Las salas penales lo que van a hacer es conocer de lo resuelto, ¿no es así? Y por supuesto, la característica que se da con el nuevo modelo es que a nivel de sala va a haber una especie también de audiencia, un debate también oral, un contradictorio. Y es por eso que el nuevo Código Procesal Penal admite la posibilidad de que frente a una solución la instancia superior, el ADJUEN, pueda, como si eventualmente, expedir una sentencia condenatoria. Lo que no sucedía, por ejemplo, en la actualidad. En la actualidad, frente a una solución no procedía que se condene a mérito de lo actuado, porque se vulneraba el principio de inmediación y entonces había que declarar la nulidad del juicio oral. En cambio, con el nuevo modelo no, como hay una audiencia a nivel de segunda instancia donde puede intervenir las partes, donde tiene incluso el propio imputado el derecho a ser oído, donde se pueden actuar algunos elementos, entonces, al respetarse la oralidad, al respetarse la publicidad, al respetarse el contradictorio, existe la posibilidad de que se pueda también condenar. Aunque este tema también tiene sus bemoles, tiene sus inconvenientes.
en algunos casos pues no se busca aplicar esta situación, hay algunas justificaciones al respecto. Entonces, lo que debemos de señalar ahora es referente a qué artículos del nuevo Código Procesal Penal están vigentes a nivel nacional. Hemos hecho referencia a una vista panorámica de lo que es el nuevo modelo, viendo lo que es la etapa de investigación preparatoria, la investigación preliminar que forma parte de la misma, estableciendo pues que inicialmente eran 20 días lo que se establecía para la investigación preliminar, pero que en la actualidad se habla ya de 60 días, sin embargo ese plazo resulta también corto, ¿no es así? Y vemos de que sin embargo existe pues, como les estaba indicando, una espada de Damocles, sobre todo para el Ministerio Público como director de la investigación preparatoria, que es el referido al control de plazos. Eso se da en el nuevo modelo, todavía no está aplicándose acá en la ciudad de Lima, salvo para el sistema anticorrupción, pero el control de plazos es un elemento del que se puede valer el procesado, así también como, de acuerdo al artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal, la figura de la tutela de derechos. Puede plantearse también una tutela de derechos cuando se vulnera algún derecho del procesado. Derecho del procesado, derecho a que no haya una coacción cuando tenga que declarar, derecho de defensa, derecho a poder comunicarse cuando es detenido, a conocer los motivos de la detención, etcétera. ¿No es así? Entonces son los derechos. Cuando se vulnera alguno de estos derechos, puede plantearse una tutela de derechos por parte del procesado. Eso está previsto en el artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal. Y entonces hemos visto también los actos del Ministerio Público que están señalados en el artículo 122, disposiciones fiscales, requerimientos fiscales. Esta es otra novedad. Ahí está, por ejemplo, las disposiciones, este poder coercitivo que tiene el Ministerio Público, artículo 66, si no me equivoco, el nuevo Código Procesal Penal, que tampoco estaba previsto. Esta es otra novedad, ese poder coercitivo que tiene el Ministerio Público para traer al testigo, al imputado, incluso al agraviado. Entonces, eso es muy importante. Y los requerimientos, que ya sabemos, de medidas limitativas de derechos, de medidas de coerción procesal, de prueba anticipada, etcétera. De prórroga del secreto de las investigaciones o de prórroga, tratándose de un proceso complejo también de 8 meses, etc. Entonces, y un análisis también de cómo hay estas figuras pues, de la acusación directa, del proceso inmediato, de la terminación anticipada, que ya estaba, como les he dicho, como les he señalado, previsto en dispositivos anteriores, incluso desde el año 1994 para el tráfico ilícito de drogas y posteriormente para los delitos aduaneros. Y la conclusión anticipada de los debates orales y de la instrucción, que en Lima opera con la ley 28.122, pero que también está prevista en el nuevo Código Procesal Penal. Ahora bien, hemos también indicado de que en la actualidad hay 3 códigos adjetivos: el Código de Procedimientos Penales, el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 638, que lo utilizamos, por ejemplo, para la libertad provisional, para la comparecencia restringida, ya no para el mandato de detención, ya no para el principio de oportunidad, como lo vamos a ver más adelante, pero que todavía sigue aplicándose. Y el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, que además de estar, digamos, en vigencia para el sistema anticorrupción, hay algunos dispositivos que también se están aplicando y que están en vigencia. Tenemos, por ejemplo, en el año 2005, se dio la ley, o se expidió la ley 28.481. Esta ley 28.481 lo que hizo fue que entrara en vigencia los artículos 39, 40 y 41 del nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional. ¿Y qué señalan estos dispositivos, estos artículos? Se refiere a la transferencia de competencia. ¿Y cuál fue la ocasio leyes? ¿Por qué es que se entraron en vigencia estos dispositivos? A raíz del andahuaylazo. ¿Qué significa la transferencia de competencia? Normalmente el juez que conoce de un hecho es el del lugar donde se cometió el delito, ¿no es así? En este caso, por ejemplo, lo que sucedió en Andahuaylas, se cometieron ahí una serie de delitos, pues bien, vi esta transferencia de competencia por razones
de deficiencia en cuanto a la logística, en cuanto a la seguridad, fue traído este caso a la ciudad de Lima. En el año 2005, por virtud de la ley 28.481, entró en vigencia estos artículos del nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional, 39, 40 y 41. Posteriormente, en el año 2006, se expide la ley 28.671, que, como les estaba diciendo, hace que entre en vigencia los artículos 468 y 471 del nuevo Código Procesal Penal, referente a la terminación anticipada del proceso. Si antes se hablaba de una terminación anticipada del proceso solamente referido al tráfico ilícito de drogas y a los delitos aduaneros, ahora se habla de una terminación anticipada del proceso aplicable a todos los delitos. Pero esta ley 28.671, que hizo que entrara en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en lo que respecta a la terminación anticipada del proceso, también hizo que entrara en vigencia todo el libro séptimo, referente a la cooperación judicial internacional. Y cuando se habla de cooperación judicial internacional nos estamos refiriendo a la extradición, entre otros aspectos. Entonces, este tema también se está aplicando, son dispositivos que también, libro séptimo del nuevo Código Procesal Penal, que se está aplicando a nivel nacional. Luego de la ley 28.671, en el año 2007 se expide otra ley, la ley 28.950. Y la ley 28.950 lo que hace es que entre en vigencia el artículo 341 del nuevo Código Procesal Penal, referente al agente encubierto. Esta figura del agente encubierto ya estaba utilizándose, pero únicamente para el tráfico ilícito de drogas, con el decreto legislativo 824, ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Ahí se hablaba del agente encubierto, de la remesa controlada. El nuevo Código Procesal Penal aborda también estos temas bajo el rótulo actos especiales de investigación, y además del agente encubierto también habla de la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos. Cuando el nuevo Código Procesal Penal utiliza la terminología de circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, se está refiriendo pues a lo que es la remesa controlada. Pero lo que está vigente del nuevo Código Procesal Penal, artículo 341, es el agente encubierto a nivel nacional. Esa es la figura que tenemos vigente en la actualidad. Luego, en el año 2009 se expide otra ley, es la ley 29.372. Esta ley 29.372 lo que hace es que entra en vigencia el artículo 259 y 260 del nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional. Y cuando hablamos del artículo 259 y 260, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a lo que es la flagrancia y también a lo que es el arresto ciudadano. Y entonces debemos de señalar que en la terminología flagrancia ha sufrido una serie de cambios a lo largo de este tiempo. Primero se introdujo en nuestra legislación a través de la ley 27.934, ley de intervención de la policía y del Ministerio Público en investigación preliminar. Ahí se definió lo que era la flagrancia. Luego, la ley 27.934 fue modificada por el decreto legislativo 989. Y ahí también se procedió a modificar el tema de la flagrancia. Y finalmente, con esta ley 29.372, que hace que entre en vigencia el artículo 259 del nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional, establece una nueva definición de la flagrancia y dice que habrá flagrancia cuando se sorprenda a la persona cometiendo el delito inmediatamente después, pero acá viene lo novedoso, dice cuando ha huido, pero es identificada por la víctima, testigos o medios audiovisuales y es intervenida dentro de las 24 horas. El imputado es intervenido dentro de las 24 horas. Pero también hay otra modalidad, cuando ha huido y es intervenido dentro de las 24 horas con los efectos o instrumentos que sirvieron para la perpetración del delito. Entonces, esta es la nueva y última definición de la flagrancia, ello de conformidad con el artículo 259 del nuevo Código Procesal Penal, vigente a nivel nacional por virtud de la ley 29.372, al lado del artículo 260, que tiene que ver con el arresto ciudadano. El arresto ciudadano, ¿a qué se refiere? Lo primero que tiene que haber es flagrancia.
En segundo lugar, cualquier persona puede proceder al arresto en caso de flagrancia delictiva, lo sereno, cualquier persona. Pero ¿qué es lo que se requiere? Que esa persona arrestada sea puesta inmediatamente a disposición de la policía. Por eso es que se va a tener que levantar un acta de entrega. Y el acta de entrega, ahí tiene que constar que se está entregando a esta persona en buen estado. Porque de repente antes de entregar a la policía se la golpeó, ¿no? Entonces, no, eso tampoco es factible. Tiene que hacerse la entrega de manera inmediata y se va a levantar un acta en ese sentido. Artículo 260, arresto ciudadano, que también está vigente a nivel nacional. Y luego tenemos la ley 30.076. La ley 30.076 es una ley pues que sumamente extensa, que aborda diversos aspectos, modifica el Código Penal, el artículo 22, imputabilidad restringida, por ejemplo, introduce un segundo párrafo que ya existía con la ley 27.024 en el año 99, pero acá se le agrega, se le adiciona más delitos, no solamente violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo a secas, terrorismo agravado, que dicho sea paso ya no existe la figura de terrorismo agravado. Ahí por ejemplo hay un error, porque ahora la denominación debe ser terrorismo especial, porque el terrorismo agravado fue introducido por el decreto legislativo 895 en el año 1998, y en el año 1999 con la ley 27235 se cambió esa denominación de terrorismo agravado por la de terrorismo especial. Entonces todavía siguen utilizando la terminología de terrorismo agravado, pero ya esa terminología ha desaparecido. El terrorismo agravado consiste en un delito común, robo, secuestro, violación, pero cometido en banda y utilizando armas de guerra, explosivos, granadas. Esa es la característica de un delito de terrorismo agravado, y que ahora se denomina terrorismo especial, pero que todavía sigue utilizándose indebidamente esa terminología. Y por ejemplo, ahí también la imputabilidad restringida, el beneficio de la imputabilidad restringida se extiende también a otros delitos. Delitos que merezcan una pena no menor de 25 años y delitos que merezcan cadena perpetua. En esos casos está prohibido. No se aplica el beneficio de la imputabilidad restringida, porque como ustedes saben, quien es imputable restringido que tiene 18 menos 21 más de 65 años, se puede disminuir prudencialmente la pena. Pero para estos delitos, tráfico ilícito de droga, violación, homicidio calificado, delitos que merezcan una pena no menor de 25 años o cadena perpetua, entonces en esos casos no se aplicará el beneficio de la imputabilidad restringida. Y así se introducen una serie de novedades con esta ley 30.076. Por ejemplo, el artículo 46-B, C, referentes a lo que es la reincidencia. Hay novedades. No es así, en el tema de la reincidencia tienen que revisar, que sería muy extenso hablar de la reincidencia, pero hay novedades en ese tema que es muy importante. Se aborda temas de carácter penitenciario. Antes había, por ejemplo, la ley 29.881, que estableció una revolución en el tema de los beneficios penitenciarios, porque primero tenía que haber todo un formalismo en la audiencia. Se citaba al representante del órgano técnico penitenciario, tenía que ir el empleador. Si el Ministerio Público apelaba la procedencia del beneficio penitenciario, no se procedía a la excarcelación. Todo ello ya desapareció con esta ley 30.076, que ahora establece en el artículo 50 y 55 del Código de Ejecución Penal, establece ya un nuevo procedimiento sumamente rápido y sumamente ágil. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia ahora es que no proceden los beneficios penitenciarios para los reincidentes, y la diferencia es que aun cuando seas primario tampoco procederán los beneficios penitenciarios, tratándose de una relación de delitos que la propia ley 30.076 introduce en el artículo 48 y 53 del Código de Ejecución Penal. Por ejemplo, no hay para el homicidio calificado, asesinato, parricidio, para el feminicidio, no hay para el secuestro 152, para la extorsión artículo 200, no hay para la trata de personas artículo 153, 153-A, no hay para el robo agravado 189, ya no hay, así sea primario tampoco. Ahí esa es la novedad que trae la ley 30.076. Es decir, vemos que si bien es cierto se eliminó esa formalidad en las audiencias de beneficios penitenciarios, sin embargo, por otro lado, establece restricciones a los beneficios penitenciarios en grado sumo, porque
La ley, por ejemplo, 29.423 del año 2009, que hasta hace poco estaba vigente, hasta antes de la ley 30.076, establecía beneficios penitenciarios para el secuestro y la extorsión. Desapareció los beneficios penitenciarios para el terrorismo, pero establecía beneficios penitenciarios para el secuestro y la extorsión. Ahora con esta nueva, con la ley 30.076, ya se está, en este caso, derogando prácticamente la ley 29.423 que establecía beneficios penitenciarios para el secuestro y la extorsión. Ahora no cabe ya para el secuestro y la extorsión. Entonces, son casos. Entonces, vemos que esta ley 30.076 está estableciendo novedades para el Código Penal, está estableciendo novedades para el Código de Ejecución Penal, pero también establece novedades para el nuevo Código Procesal Penal. ¿Y en qué sentido? En el sentido que hace que entre en vigencia el artículo segundo referente al principio de oportunidad, el artículo 160, 161 referente a la confesión, el artículo 268, 269, 270, 271 referente a la prisión preventiva, y el artículo 311 referente al desalojo preventivo o administración provisional de posesión, como les estaba indicando. El artículo segundo, por ejemplo, principio de oportunidad. Hasta antes de la ley 30.076, ¿qué código se estaba utilizando? El Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 638. Regulaba el principio de oportunidad y dentro de ello el acuerdo reparatorio, que forma parte del principio de oportunidad, pero que tiene otro tratamiento. Con la ley 30.076, el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, es el que entra a tallar acá y hace que entre en vigencia su artículo segundo, también con un principio de oportunidad y con el acuerdo reparatorio. La diferencia acá más saltante está en que antes el acuerdo reparatorio estaba referido a las lesiones leves, al hurto simple, artículo 185, a la apropiación ilícita, artículo 190, y a los delitos culposos, siempre y cuando no haya una pluralidad de víctimas o concurso con otros delitos. ¿No es así? En cambio, con el nuevo Código Procesal Penal, el acuerdo reparatorio se extiende a más delitos. No solamente estamos hablando de lesiones leves, estamos hablando no solamente del hurto simple, 185, sino se habla del hurto de uso, 187. No solamente hablamos de apropiación ilícita, artículo 190, hablamos de todas las modalidades de apropiación ilícita, 190, 191, 192, 193. No solamente vamos a hablar hasta ahí, sino vamos a ir más allá. Del delito de estafa también, artículo 196. Será materia de acuerdo reparatorio con carácter obligatorio ante el Ministerio Público. Y también la defraudación, artículo 197. También el tema de fraude en la administración de personas jurídicas, artículo 198. También el tema de los daños. También el tema del libramiento indebido, artículo 215. Entonces vemos que se está extendiendo a más delitos el acuerdo reparatorio. Y la característica del principio de oportunidad es que lo que se busca acá es que haya un acuerdo a nivel de investigación preliminar fundamentalmente, porque también podría llevarse a cabo a nivel de proceso penal, pero a nivel de investigación preliminar fundamentalmente, es que hay un acuerdo entre el Ministerio Público con la persona que ha incurrido en un delito en beneficio del agraviado. Porque acá lo que se va a buscar es que en este caso el imputado cumpla con pagar, digamos, una suma de dinero a efecto de alguna manera de resarcir el daño causado a la víctima. ¿No es así? El principio de oportunidad tiene un carácter opcional, potestativo, pero el acuerdo reparatorio tiene carácter obligatorio. Quiere decir que tratándose de los delitos que les acabo de mencionar, el Ministerio Público tiene la obligación de convocar a un acuerdo reparatorio, y si se llega a un acuerdo, el Ministerio Público procede a abstenerse de ejercitar la acción penal. Es decir, no formalizaría investigación preparatoria en los términos del nuevo Código Procesal Penal, y todavía en los términos de Lima no procedería a formalizar denuncia penal. Vamos también a ver con respecto a el artículo 160 y 161, que también han entrado en vigencia, se refiere a la confesión. Hasta ahora, ¿qué artículo era aplicable para el tema de la confesión? El 136 del Código de Procedimientos Penales. Era aplicable, era invocado. ¿No es así? Sin embargo, a partir de la ley 30.076 va a ser el tema
de la confesión, pero en el nuevo código. ¿Y qué dice el nuevo código en el artículo 160? Para aquella confesión, define qué es lo que se requiere para aquella confesión. 1, que esté corroborado con otros elementos de prueba. 2, que sea prestada libremente. 3, que sea prestada ante un fiscal o ante el juez de la investigación preparatoria. Y en cuarto lugar, que sea prestada de manera espontánea. Y otra característica que no lo señalaba el 136 del Código de Procedimientos Penales es de que podrá haber una reducción hasta una tercera parte. Pero ¿qué es lo que exige además? Lo que se exige además es de que no habrá confesión si es que estamos ante un caso de flagrancia. No habrá confesión. Y tampoco habrá confesión si es que hay pues tantos elementos de prueba que lo que tenga que, digamos, aceptar el imputado carece de relevancia. Y tampoco pues, entonces en esos casos tiene que admitirse el tema de la confesión. Y también se incorpora la figura de la reincidencia. No habrá confesión también tratándose de la reincidencia. O sea, ese tema de la reincidencia con esta ley 30.076 se le ha dado mucha importancia, mucha relevancia, porque la reincidencia es abordada en diversos aspectos, beneficios penitenciarios, 46-B, también se aborda el tema de la reincidencia, porque dice, por ejemplo, que tratándose de determinados delitos, no interesará el tiempo que haya con relación a los delitos anteriores. ¿Por qué? Porque para que haya reincidencia, se dice que luego de cumplir una pena en todo o en parte, vuelve a incurrir en un delito doloso dentro de un periodo de 5 años. ¿No es así? Ahora, con la ley 30.076 dice, no interesa esos 5 años. Si estamos ante una relación de delitos que ahí se consignan, entonces, por ejemplo, el robo agravado, 189, no interesa. Puede ser de acá 8 años, 10 años, igual habrá reincidencia para esos casos. Entonces, hay que ver que la ley 30.076 es fuerte en el tema de la reincidencia. Para la confesión tampoco se tomará en cuenta, digamos, debe tomarse en cuenta la reincidencia para el tema de la confesión, porque no habrá confesión. Y luego tenemos el artículo 268, 269, 270 y 271, que tiene que ver con la prisión preventiva. Esto es lo que ha generado mayor revuelo, mayor agitación, tanto en el campo fiscal como en el campo judicial. Y valga la oportunidad para señalar que, tratándose de la prisión preventiva que entró en vigencia, el juez penal de turno que se encontraba en ese momento era acá el doctor César Rivero, quien tuvo que afrontar de manera inmediata, ¿no? y muy atinada, digamos, lo que establece el nuevo Código Procesal Penal para llevarlo, para aplicarlo acá en la ciudad de Lima, porque tenía que, digamos, aplicarse al entrar en vigencia la ley 30.076. Entonces, y el doctor César Rivero, pues, de manera muy atinada, muy exitosa, es que aplica, digamos, todos estos puntos referidos a la prisión preventiva que él ya, digamos, va a desarrollar. Pero lo que yo les puedo anticipar respecto a la prisión preventiva artículo 268 es que tiene que haber 3 requisitos fundamentales: suficientes elementos de prueba, vinculación del imputado con los delitos; segundo, prognosis de pena superior a 4 años. Respecto de este tema de la prognosis de pena hubieron modificaciones en el tiempo, se hablaba hasta de 1 año, eso finalmente ha quedado en 4 años. Y en tercer lugar tenemos el peligro procesal. Este peligro procesal que implica peligro de fuga y que implica peligro de perturbación de la actividad probatoria, o como el nuevo Código Procesal Penal lo denomina, peligro de obstaculización. Y el artículo 268 introduce la figura de la criminalidad organizada, porque dice que también hay que tomar en cuenta para los efectos del peligro de fuga y para los efectos de el peligro o el peligro de obstaculización, o como anteriormente se denominaba peligro de perturbación de la actividad probatoria, hay que tomar en cuenta el tema de la pertenencia a una organización criminal también. Entonces, estos son requisitos que tienen que concurrir conjuntamente, copulativamente, para los efectos de que pueda proceder la prisión preventiva. Ya no se habla de detención, sino ahora se habla de prisión preventiva. Ese mandato de detención desaparece con el 135 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 638, y ahora tenemos que estar hablando de prisión preventiva.
el 269 que se refiere al peligro de fuga, el 270 que se refiere al peligro de obstaculización y el 271 que está referido al procedimiento, ¿no es así? El plazo que tiene el juez también para resolver esta prisión preventiva. Entonces, finalmente, bueno, terminaremos con el 311, que es el que también ha entrado en vigencia. Y con hay una ley posterior, la 30.077, que grosso modo le señalo finalmente que ahí también, al parecer, habría entrado en vigencia, porque la ley 30.077 hay una vacatio ley y dice que va a entrar en vigencia a los 120 días para el tema de la criminalidad organizada, y en lo que respecta al sistema de criminalidad organizada va a tener que aplicarse todo el nuevo Código Procesal Penal, porque así se dice, pero habría entrado en vigencia lo referente a las medidas de protección y lo referente a los beneficios por colaboración eficaz del nuevo Código Procesal Penal, artículo 472 al 481, si no me equivoco, del nuevo Código Procesal Penal, derogándose la ley 27778, que hasta ahora regulaba lo referente a los beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada. Hasta acá mi exposición, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Messi. Y bueno, teniendo en cuenta que el doctor tiene que atender otros asuntos, quisiera que lo despidamos con un fuerte aplauso por esta importante disertación. Gracias. A nombre de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales, por parte del doctor José Antonio Neira Flores, le agradece mucho este valioso aporte. A continuación, el doctor César Riveros Ramos tratará el tema sobre implementación de la ley 30.076, aciertos y desaciertos. El doctor Riveros es juez del Quinto Juzgado Penal de Lima, docente de la Universidad San Martín de Porres y Academia de la Magistratura. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho ya. Bueno, voy a comenzar para modo de preparar un poco el terreno, como se dice, comentándoles, recomendándoles algo que los que son diestros no usen nunca un afeitador con el lado izquierdo, porque mire lo que no se causa. Mire, me ha dado un poco de parálisis de la mano derecha, y bueno, pues tenía que usar el lado izquierdo. En vez de ponerme más simpático, me he puesto más feo. Bueno, voy a tratar de algún modo de alcanzar el nivel académico de Juan Carlos, un amigo, Juan Carlos Messi. Ustedes han visto qué calidad de memoria, ¿no es verdad? Se maneja cuántas leyes, fechas, artículos. Es todo una persona muy académica. Y en otros momentos hemos en algún modo participado juntos. Bueno, con respecto al sistema acusatorio contradictorio, algo nada más voy a decir muy puntualmente. Este sistema acusatorio contradictorio no es otra cosa que lo que el Estado plantea para, de algún modo, encontrar legitimidad en su sistema penal. El Estado tiene un poder fuerte, un poder punitivo, un poder sancionador. El Estado, ese poder que tiene que a su vez establecer ciertos límites, ¿no es verdad? Tiene que haber límites, no es un poder absoluto, no es un poder ilimitado, no es un poder arbitrario, es un poder que tiene que ser limitado. Y parte de esos límites, ¿qué cosa es? Que tiene que garantizarse, hablamos de todo, porque todos somos ciudadanos, tiene que garantizarse, ¿no? ¿Qué cosa? Un procedimiento, un proceso garantista. ¿Y qué es este proceso garantista? Es donde se
donde es un sistema aquel donde se respetan los derechos fundamentales. Es un sistema penal que tiene que ir, ¿no es verdad?, en consonancia con otros sistemas penales internacionales. No hay otra cosa. El Estado se legitima a través de establecer un proceso con garantías, ¿no? Legitima su sistema penal. No solamente tiene que implementar un proceso, tiene que ver por los operadores jurídicos. ¿Quiénes tienen que ver con el tema penal? ¿No? Está el juez, el fiscal, la Policía Nacional, básicamente. ¿Qué cosa pasa con este nuevo sistema acusatorio contradictorio? Que nuevo para nosotros, para Lima, pero ya en provincias esto lo manejan y mentalmente también hay que tener otro perfil, es una visión, es una forma de pensar distinto. A veces hay cosas que nos va a chocar, porque nosotros estamos acostumbrados a un sistema inquisitivo. Hablo de los propios jueces, hablo del fiscal. Este nuevo sistema, ¿qué cosa nos trae? Una marcada división de funciones con respecto al proceso. El fiscal como titular de la acción penal, como el pretensor de esta actividad punitiva, el que persigue la sanción, el que persigue combatir el delito, junto a la Policía Nacional, tiene que cumplir a cabalidad sus funciones. Ya no más el juez, no vamos a hablar más de un juez instructor, un juez investigador, ¿no es verdad? El Código de Procedimientos Penales habla incluso del propio nombre, dice juez instructor, eso ya olvídense. Bueno, los que trabajan en el Poder Judicial, los que van a ser magistrados y magistrados. Ya no más juez investigador. Inclusive la prueba de oficio. La prueba de oficio es solamente usado de manera, mejor dicho, siempre debe ser usado así, de manera excepcional, no para generar nuevos hechos probados en el proceso, sino ¿para qué? Para corroborar la información, y de manera excepcional. Si no se puede usar, si no se usa, mejor. Bueno, el día 20 de agosto, yo estuve a cargo del turno penal permanente. El día 19 de agosto sale esta ley 30.076. Vamos a desarrollar esto a través de mi experiencia, ¿les parece? Esta ley, como lo ha dicho Juan Carlos, trae un montón de novedades o modificaciones. Inclusive, el directivo ha argumentado con la realización de su audiencia respectiva. El Código Procesal Penal dice el juez debe dar comparecencia simple. ¿De quién es la labor de pedir la detención preventiva? Del fiscal. Bueno, yo como juez, yo no combato el crimen. No, nosotros administramos justicia penal. Combatir el crimen de la Policía Nacional junto al fiscal, tienen que estar de la mano ahí, juntos, sobre todo en la incorporación de indicios en un comienzo y luego de practicar las pruebas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, se los llamó, se dijeron, ¿quiénes plantean su requerimiento de prisión preventiva? Con el formato del sistema procesal penal. ¿Cuál es ese formato? Ya lo manifestó, tiene que cumplir las exigencias del artículo 268 del Código Procesal Penal. Ahí establecen cuáles son las condiciones legales para dictar, ¿qué cosa? El mandato de detención preventiva. No solamente eso, sino que los fiscales tienen que solicitar un plazo. Ustedes saben, todos ustedes han agarrado una denuncia tradicional ahí, los fiscales solamente presentaban la denuncia y ya el juez determinaba si daba detención, si daba... Así es, ¿no es verdad? No miento. Es más,
el fiscal tiene que solicitar el plazo de duración del requerimiento de prisión previa. Ese es fundamental y tiene que argumentar. El plazo es, ¿cuánto es máximo? ¿Plazo máximo cuánto es? ¿De mandato de detención? ¿O de detención, o detención preventiva? 9 meses. Pero no tiene por qué siempre darse 9 meses. ¿No es verdad? Pueden pedir 4, pueden pedir 5, pueden pedir 6, hasta 9. Bueno, subsanaron este tema. ¿Qué pasa? Les había dicho, con el sistema total, si no solicitan es comparecencia simple. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ha habido muchas dificultades normativas, porque es casi común, ¿no? Tenía que aplicar, ¿qué cosa? Este artículo que entraba en vigencia, pero había otros artículos que teníamos que usar todavía de los articulados vigentes, sobre todo, por ejemplo, con respecto al plazo. El plazo de la duración, el artículo 137, ¿no? En el nuevo sistema, por ejemplo, tiene que haber audiencia también para el mandato de comparecencia restringida. ¿Por qué no para la comparecencia restringida? Tiene que haber audiencia. ¿Por qué? Porque hay limitación también de derechos fundamentales. El mandato de detención limita un derecho fundamental que es un pilar que sostiene todo Estado democrático de derecho. ¿Cuál es? La libertad individual, ¿no? ¿Y una comparecencia restringida no limita este derecho? Sí, entonces, por lógica consecuencia, debería haber también una audiencia con similares características. Pero bueno, esto no está vigente en nuestro sistema. Bueno, ¿cómo superamos eso? Dijimos que está vigente todavía el artículo 143, ¿no es verdad? 143. Entonces ahí ya no les pedimos ya, señor fiscal, usted pida comparecencia restringida, y ya no pedimos ya. Solamente, y todos los fiscales empezaron a decir, bueno, ya no solicito detención preventiva. No sé si lo hicieron porque se vieron en problemas, también tenían que argumentar, ¿no es verdad? Tenían que participar de audiencias. Son 70 detenidos que llegan en el turno. A las 6:45 de la mañana tocamos la campana para realizar la primera audiencia de detención preventiva en la ciudad de Lima. Con mi celular, no había el presidente de corte, ahí tenemos una hermosa filmadora de Mónica, no había nada. El celular se filmó, audio, después ya se bajó un CD y se puso en custodia de la presidencia de la corte, se puso en custodia de la administración. Teníamos que ser creativos. La sala de audiencias es como esto, da para adentro a la puerta. Algunos me decían, doctor, para garantizar la publicidad, abra la puerta. Imagínense, ¿usted cree que con eso se garantiza la publicidad? El nuevo sistema exige varias condiciones: la publicidad, la oralidad, la contradicción, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos? A la gente que estaba esperando afuera, que pasen, entro, ¿no? De eso se trata. En el nuevo sistema, cada uno de los actores tiene que ganarse su prestigio. El fiscal, ahí, si pierde el caso, todo el público va a tener que ver quién, si no se le dio mandato de detención, no es el juez, ¿no? Bueno, parece si el juez no otorga ahí la pluralidad de instancia, pero se puede verificar si los defensores de oficio, los defensores públicos ahora en provincias son los mejores capacitados. Los fiscales los temen a los defensores de oficio, defensores públicos. Quisieran ir ya un abogado particular al otro lado, ¿ya? Bueno, Juan Carlos es fiscal, no me dejará mentir, bueno, no está acá, pero sí él es consciente de que el fiscal tiene que asumir su rol. En este nuevo sistema es así. ¿Cómo se llevó a cabo la audiencia? ¿No? ¿Cómo se llevó a cabo la audiencia? En principio hay que sentarlos a ambos, porque respecto al proceso, el fiscal y el imputado tienen igualdad procesal. Entonces, desde como lo sientes, en una misma línea, ya estás garantizando esto, ¿no es verdad? Ambos, en una primera etapa de la audiencia, tienen que identificarse, precisar
su DNI del fiscal, pero ya, doctor, pero ya me conoce usted, doctor, son las formalidades, además todo está quedando registrado en audio, ¿no? ¿Cómo se llama usted? ¿De qué fiscalía viene? Su número de DNI, su correo electrónico, su celular. ¿Para qué mi celular? Para notificarlo. Usted llama por teléfono, ahí está un secretario de actas, lo llama por teléfono, señor, ¿tiene usted diligencia a cada 2 o 10 horas? Se acabó. Hay que resolver en el acto. Con respecto a la audiencia, ¿cómo se llevó? ¿No? Hay 3 elementos para dictar mandato de detención, que todos lo conocemos ya, ¿no? Los que ha recordado Juan Carlos. ¿Cuál es el primer elemento jurídico que hay que satisfacer? Que haya una vinculación, ¿no es verdad? Que haya una vinculación respecto a los hechos imputados suficiente, dice gravemente, dice así el Código Procesal Penal, suficientemente y gravemente, que estos indicios que tienen que haber, que vinculen los hechos imputados con la persona contra quien se pide el mandato de detención preventiva. El fiscal expone, se le corre inmediatamente traslado a la defensa y puede rebatir. Ahí. Luego después, la segunda condición legal, ¿cuál es? Que esta conducta, ¿no?, de manera previsible, podemos arriesgarnos a decir si va a pasar o no los 4 años de pena privativa de libertad. El Código Procesal textualmente dice 4, ¿no? Algunos de interpretación estaban interpretando que es 1, ¿no? No, 4. Entonces aquí el delito donde no superen los 4 años no va a haber pues mandato de detención. Es una lógica, ¿no? Tiene que superar los 4 años de pena privativa de libertad. De igual modo se le corrió traslado aquí al defensor público. La verdad es que ese día las dos, tanto el fiscal como el defensor público, se prepararon muy bien, porque además estaban no solamente grabados sino también, porque en el sistema procesal en provincia ya no alcanza el dinero para filmar, lo que se hace es solamente grabar en audio nada más. Bueno, yo le voy a alcanzar a Mónica la diligencia para que a sus correos les puedas remitir esto en vivo. Van a ustedes ver el audio y el video de esta audiencia de detención preventiva. Bien, y luego hay que resolver ya no vale, ya que mi asistente me preparó mi proyecto, ¿no es verdad? Ya me llevo ya para leer, o sea, ¿para qué sería la audiencia si ya llevo yo mi proyecto hecho, ¿no? Además no se puede, ¿por qué? Se podrá algunas cosas, ¿no es verdad?, que tiene que ver con la doctrina, el desarrollo del tipo penal, bueno, pero tú tienes que citar cada uno de los argumentos y decir por qué crees tú, en este caso dimos la detención preventiva, al fiscal, ¿por qué le da razón y por qué no da la razón a lo expuesto por el defensor público? ¿Sí o no? Tiene que exponerse. Porque esto está vinculado ¿a qué? A otra garantía procesal, que tiene que ver con una obligación de parte del juez, que los judiciales deben encontrar una debida motivación de las resoluciones judiciales. Si no, ¿de qué van a apelar? Se confronta con ese derecho que tienen todos los ciudadanos a recurrir, ¿no? Entonces tienes que fundamentar. Se fundamentó, se expidió una resolución concediendo el mandato de prisión preventiva por 9 meses, porque era un caso grave, era un caso de secuestro, ¿no? Era un caso de secuestro y además había otro delito más, vinculado a esta conducta, ¿no? Sí. Bueno, entonces, para terminar, yo voy a ser breve porque Juan Carlos ha sido ya extenso y felicitarlo por esto, es que invocarles a todos ustedes, yo estoy seguro y felicitarlo porque acá han venido después de una actividad laboral ardua, todos trabajamos, han venido a capacitarse, pero lo único que quiero yo dejarles en mente es que para este nuevo sistema hay que prepararnos, ¿de verdad? Y tenemos que cambiar
nuestras actitudes y nuestra visión respecto a cuál es nuestra función, en donde estemos, ¿no, verdad? En donde estemos. Entonces, este nuevo sistema no está mal. Lo que está mal muchas veces son los operadores jurídicos. Ahí pasa a veces, por ejemplo, en Chiclayo se dijo que hay impunidad con este nuevo sistema. Pero ¿qué cosa ha pasado? No sé si ustedes conocen ese detalle. La policía y el fiscal se pelearon. ¿Por qué? Porque cada uno decía, no, yo soy el director de la investigación, y el otro decía, no, yo. Y se dieron un desencuentro ahí. ¿Y que esto cómo se traduce finalmente en el proceso? Impunidad, ¿verdad? Impunidad, porque la defensa del imputado, y no está mal, puede basarse en qué cosa, en los errores de la otra parte, ¿no? Tú puedes ganar un juicio basándote exclusivamente en los errores u omisiones de la otra parte procesal. Se acabó. Entonces cada actor tiene que ser responsable de las funciones que emita. Entonces, a conclusión, está ya vigente las normas vinculadas a la detención preventiva a nivel nacional, incluyendo Lima. Está vigente todavía el artículo 143 del Código Procesal Penal con respecto a la comparecencia restringida, o sea, todavía no hay evidencia. Ese es mi punto de vista, ¿no es verdad? Está vigente también el artículo 137 del Código Procesal Penal, articulado vigente con respecto al plazo de duración de la detención preventiva. Y bueno, las condiciones legales que hay que satisfacer para disponer la detención preventiva, sí, han sido modificados y están en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Bueno, les agradezco su atención. Muchas gracias.